Un simple mensaje enviado por error cambió el destino de un hombre poderoso y una madre desesperada. Lo que empezó como una confusión reveló un secreto guardado durante años y abrió la puerta a un amor más fuerte que la riqueza. ¿Qué harías tú si un extraño tocara tu vida de esta manera? Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? La noche caía lentamente sobre Salamanca, y un velo gris cubría los tejados antiguos de la ciudad. Alejandro caminaba por la plaza mayor con paso firme, aunque su sombra parecía arrastrar un cansancio que no venía del cuerpo, sino del alma. Su traje impecable y la corbata aflojada apenas ocultaban la soledad que lo acompañaba a todas partes. A los 42 años, era dueño de un imperio empresarial que muchos envidiaban, pero su corazón seguía vacío como un salón desierto después de una fiesta. Don Carlos, su chófer de confianza, lo esperaba junto a un Mercedes discreto, aparcado en una callejuela cercana. Alejandro revisaba distraídamente su teléfono, mientras la brisa húmeda le recordaba que la lluvia no tardaría en llegar. Salamanca dormía. Pero él, como cada noche, sabía que el sueño sería un visitante esquivo. Desde hacía años, su vida se reducía a balances, reuniones interminables y silencios cada vez más largos en un apartamento moderno donde los ventanales ofrecían vistas magníficas, pero ningún calor humano. Ya en casa, la rutina se repetía. Un café que sabía a nada. Las luces tenues iluminando diplomas y reconocimientos colgados en la pared. Y la ausencia de fotografías familiares que subrayaba aún más su soledad. Alejandro encendió la lámpara de pie junto al sillón de cuero y se dispuso a leer un informe pendiente. Nada hacía presagiar que aquella noche sería distinta. El sonido breve de una notificación interrumpió el silencio. Un mensaje de un número desconocido apareció en la pantalla. Pensó en publicidad, en una promoción bancaria, en cualquier cosa trivial, pero la primera línea lo hizo fruncir el ceño. Disculpe la molestia. Estoy desesperada. Mi hija necesita ayuda. Y no sé a quién más acudir. Le ruego que me escuche. La frase estaba escrita con errores de ortografía y puntuación, lo que delataba la prisa y la angustia de quien lo enviaba. No parecía una estafa ni un intento de engaño, sino la súplica desnuda de alguien que había agotado todas sus fuerzas. Alejandro lo leyó 1, 2, 3 veces, sintiendo cómo el nudo en su garganta se apretaba. Se levantó y se acercó al ventanal. Las luces de Salamanca brillaban indiferentes a esa súplica anónima, pero en su interior la resonancia era distinta. Recordó las noches de infancia, cuando su madre, ya fallecida, le hablaba de sacrificios, de cómo había logrado sacarlo adelante con pocos recursos y mucha fe. Dios tiene formas misteriosas de ponernos pruebas, solía repetir ella. Y aquella frase regresó ahora como un eco que le erizaba la piel. Él, que sabía mantener la calma frente a banqueros y ministros, sentía ahora que su corazón latía con una urgencia desconocida. ¿Por qué a él? ¿Por qué su número? Quizás se trataba de un error. Pero algo dentro de su pecho le decía que no podía ignorar aquel clamor. Era como si el destino le hubiera tendido una cuerda invisible, arrastrándolo hacia un camino inesperado. Se dejó caer otra vez en el sillón. Con el móvil aún en la mano, el reloj marcaba la 1 de la madrugada, y el silencio se volvió insoportable. Imaginó a una madre solitaria en algún rincón de la ciudad, abrazando a su hija con la misma desesperación con que su madre lo había sostenido a él en los años difíciles. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro no pensó en cifras ni en estrategias. Pensó en el calor de un hogar que nunca había formado, en la posibilidad de dar sentido a su abundancia, en el recuerdo de una ternura que creía olvidada, y comprendió que aquel mensaje, fuera un error o no, ya había encendido algo que no se apagaría fácilmente.
Lo que Alejandro no sabía era que aquella súplica anónima estaba a punto de abrir la puerta a un pasado que creía cerrado y a un futuro que jamás se había atrevido a soñar. Alejandro no pudo dormir esa noche. El mensaje seguía brillando en la pantalla de su móvil, como si cada palabra estuviera grabada en su mente. Había pensado en borrarlo, en considerarlo un error y continuar con su vida. Pero algo más fuerte lo retenía. Al amanecer, el murmullo de las campanas de la Catedral Nueva lo sorprendió despierto, aún vestido con la camisa del día anterior. Decidió llamar al número. Tras varios tonos, una voz femenina contestó con timidez. «Diga». Era una voz joven, quebrada por el cansancio. Alejandro dudó, temiendo parecer un intruso. Pero al final dijo con calma: «Perdone que la moleste. Recibí un mensaje suyo anoche. Creo que pedía ayuda». El silencio del otro lado fue largo, y entonces escuchó un suspiro contenido. «Debe ser un error», murmuró la mujer. «No era para usted. Lo siento, señor. Quizás fue un error». «Sí», respondió él con suavidad. «Pero quiero asegurarme de que esté bien». La mujer colgó sin más. Alejandro se quedó mirando el teléfono, sorprendido por la brusquedad. Pero lejos de ofenderse, sintió una punzada de preocupación. No era indiferencia. Era miedo lo que había escuchado en aquella voz. Esa tarde, después de una reunión en Madrid, pidió a don Carlos que lo llevara a un barrio de las afueras. Con la discreción que lo caracterizaba, había conseguido la dirección asociada al número. Era una zona modesta, calles estrechas con ropa tendida en los balcones, y olor a guisos sencillos escapando de las cocinas. El contraste con su vida habitual en Salamanca era abismal. En una esquina vio una pequeña tienda de ultramarinos. Frente a ella, una joven con un abrigo gastado intentaba calmar a una niña de unos 7 años que lloraba porque quería un bollo. Alejandro se detuvo sin querer. Reconoció la voz. Era la misma que había contestado su llamada horas antes. La mujer, de rostro cansado pero bello, acariciaba el cabello oscuro de la niña mientras le decía en voz baja: «Hoy no, Lucía. Ya te lo prometí para el domingo, ¿vale?». La niña asintió con un puchero, y Alejandro sintió cómo se le apretaba el corazón. Se acercó despacio, procurando no asustarlas. «Buenas tardes», saludó con respeto. «Disculpe, ¿es usted quien me llamó esta mañana?». «Clara», porque así se llamaba. Se giró sobresaltada. Sus ojos color miel brillaron con una mezcla de sorpresa y desconfianza. «Le dije que fue un error», respondió con firmeza. «No necesito caridad. No vengo a juzgarla ni a incomodarla», dijo Alejandro, manteniendo la calma. «Solo quiero entender». Lucía, la niña, miraba al desconocido con curiosidad. Había algo en su porte elegante pero sencillo, en la manera de inclinarse hacia ellas, que no inspiraba amenaza. Con inocencia infantil, preguntó: «¿Es usted amigo de mamá?». Clara apretó los labios sin saber qué responder. Alejandro sonrió con ternura. «Podría serlo, si ustedes me dejan». La tensión en el aire se suavizó un poco. Aunque Clara no bajó la guardia, invitó al hombre a caminar con ellas hasta su piso. Una vivienda modesta en un bloque antiguo. Al entrar, Alejandro notó la pulcritud del lugar. A pesar de la evidente austeridad, había dibujos infantiles pegados en la pared y un aroma a lentejas recién hechas. Durante la conversación, Clara confesó a medias: «Mandé un mensaje equivocado. Quería pedir ayuda para mi hija, pero no suelo hacerlo. Siempre me las arreglo». «Y aún así lo hizo», respondió Alejandro, «porque ama demasiado a su niña para dejarla pasar hambre. Eso no es debilidad, es fuerza». Lucía, mientras tanto, jugueteaba con un osito de peluche desgastado. De pronto, sacó de un cajón una fotografía antigua y la mostró con orgullo. «Mira, mamá, el señor se parece un poco al hombre de esta foto». Alejandro se inclinó para mirar. En la foto, un joven de traje claro sonreía junto a una mujer de cabello rizado, con un bebé en brazos.
El corazón de Alejandro dio un vuelco. Reconoció a alguien de su pasado. Clara notó el cambio en su expresión y le arrebató la foto con brusquedad. No tiene por qué verla. El silencio se volvió espeso. Alejandro entendió que había un vínculo oculto, una historia enterrada que pedía salir a la luz. No quiso presionar. Pero supo que aquella familia tenía algo que ver con su propio destino. Cuando se despidió en la puerta, con la promesa de no molestar más, Lucía se acercó y le susurró: «Señor, gracias por traerle una sonrisa a mamá hoy». Alejandro salió a la calle con el corazón agitado, sabiendo que esa niña acababa de abrir una puerta imposible de cerrar. Lo que ninguno de los tres sabía era que esa fotografía olvidada sería la llave de un secreto que cambiaría sus vidas para siempre. Los días siguientes fueron una tormenta de pensamientos para Alejandro. Aquella fotografía no salía de su mente. Había visto ese rostro femenino en su juventud, durante años en que todavía no era el empresario que todos conocían, sino un joven estudiante en Madrid, que buscaba abrirse camino. El parecido era innegable, y aunque los años habían pasado, sus ojos le gritaban que Clara no era una desconocida cualquiera. Decidió regresar al barrio unos días después. Lo hizo con discreción, sin su coche de lujo, caminando por las calles empedradas donde el eco de las conversaciones vecinales le recordaba la vida sencilla que hacía tiempo había dejado atrás. En una esquina encontró a Lucía jugando con una comba. La niña lo reconoció de inmediato y corrió hacia él con la naturalidad de quien saluda a alguien de confianza. «Señor Alejandro», exclamó con una sonrisa radiante. «Mamá está arriba preparando la cena. ¿Quiere subir?». El corazón de Alejandro se ablandó al escuchar su nombre en la voz de la niña. No se lo había dicho a ella. Debía de haberlo escuchado de su madre. Subió las escaleras con paso cauteloso, sabiendo que Clara no se alegraría tanto de verlo. Clara abrió la puerta con expresión seria. «Le pedí que no volviera», dijo en voz baja, aunque sin la dureza del primer encuentro. «Lo sé», respondió él con serenidad. «Pero necesito entender. Esa foto, Clara, ¿por qué la conservas?». Ella bajó la mirada, apretando los labios. Lucía, ajena al peso de las palabras, entraba y salía de la sala con sus muñecas. Finalmente, Clara suspiró. «Era de mi madre. La guardo porque es lo único que me queda de ella». Alejandro sintió un escalofrío. Conocía a esa mujer de la fotografía. Había sido una antigua amiga de la familia, alguien con quien había compartido cenas y veranos en la costa cuando todavía era un joven sin responsabilidades. La posibilidad de que Clara estuviera relacionada con aquella etapa le provocaba un torbellino de emociones. Durante la cena, que Clara le permitió compartir casi a regañadientes, Alejandro observó cada detalle del hogar. La vajilla desgastada pero limpia, el mantel con bordados hechos a mano, la manera en que Lucía insistía en servirle un poco de lentejas, como si fuera un invitado de honor. Esa calidez familiar, tan sencilla, le resultaba más valiosa que todos los banquetes de negocios a los que estaba acostumbrado. En medio de la conversación, Lucía habló con esa inocencia desarmante. «Mamá siempre dice que papá se fue al cielo. ¿Usted también tiene a alguien allá arriba?». El silencio se hizo pesado. Alejandro tragó saliva, y Clara le lanzó una mirada fulminante para que no respondiera. La niña, sin embargo, siguió jugando, como si hubiera lanzado una verdad demasiado grande para comprenderla del todo. Después de la cena, Alejandro se ofreció a lavar los platos. Clara lo miró incrédula. «No es necesario», dijo ella. «Insisto», respondió él con una sonrisa. «No me cuesta nada». Fue entonces, en medio de ese gesto tan cotidiano, cuando Alejandro sintió un vuelco en el pecho. No se trataba solo de ayudar. Era la sensación de pertenecer a un espacio que nunca había sido suyo, pero que lo estaba acogiendo poco a poco. Al despedirse, Clara no le impidió volver. Le advirtió: «Sin embargo, no quiero que Lucía se haga ilusiones. Usted tiene su vida
y nosotros la nuestra. Alejandro asintió, aunque en su interior sabía que ya no había marcha atrás. La semilla de un vínculo estaba creciendo, y cuanto más intentara negarlo, más fuerte se haría. Aquella noche, en su apartamento de Salamanca, se quedó observando la fotografía en su memoria. El rostro de la madre de Clara parecía mirarlo desde el pasado, recordándole promesas incumplidas y caminos abandonados. Sintió que la vida le ofrecía una oportunidad que no debía desperdiciar, aunque eso significara enfrentarse a verdades incómodas. Lo que ni Clara ni Alejandro sospechaban era que el verdadero lazo que los unía estaba a punto de salir a la luz y que Lucía sería quien, con una frase inocente, encendería la chispa que revelaría el secreto mejor guardado. El vínculo con Lucía crecía cada día. Alejandro encontraba excusas para pasar por el barrio, y siempre terminaba sentado en aquella cocina modesta, escuchando las ocurrencias de la niña. Clara, aunque todavía recelosa, ya no lo echaba de casa. Había una mezcla de agradecimiento y temor en su mirada cada vez que veía a su hija reír con tanta libertad. Una tarde de sábado, mientras caía una lluvia fina sobre los tejados, Lucía sacó una caja de cartón de debajo de su cama. «Mamá no quiere que la abra mucho», confesó en voz baja, «pero quiero enseñársela a usted». Dentro había fotografías antiguas, cartas y pequeños recuerdos. Alejandro tomó una al azar y se quedó helado. Era una foto suya, de hacía más de 20 años, con un grupo de jóvenes en la playa de San Sebastián. Entre ellos estaba la madre de Clara, sonriendo con un bebé en brazos. Su respiración se entrecortó. Clara entró en la habitación en ese instante y, al ver la foto en sus manos, palideció. «Lucía», exclamó con voz temblorosa, «te dije que esa caja no se toca». La niña se encogió de hombros, confundida. «Alejandro», con la voz baja pero firme, preguntó, «Clara, ¿por qué guardas esto? ¿Qué significa para ti?» Ella cerró los ojos un momento antes de responder. «Significa que mi madre no estuvo tan sola como pensaba. Que hubo alguien que formó parte de su vida y después desapareció sin dejar rastro». Alejandro comprendió de golpe. Esa mujer había sido alguien importante para su propia familia, y la posibilidad de que Clara y Lucía tuvieran un lazo más estrecho con él lo desarmaba. Sentía la necesidad de saber más, pero también el miedo de que esa verdad lo arrastrara a un pasado que había querido olvidar. La tensión se rompió cuando Lucía, con la inocencia de sus 7 años, le preguntó, «¿Usted conoció a mi abuela?» Alejandro asintió lentamente, sin poder ocultarlo más. «Sí, la conocí. Fue una mujer extraordinaria». Clara lo observó con los ojos brillantes de rabia contenida. «Entonces, sabe más de lo que dice. Y si de verdad la respetó, déjenos en paz». La conversación terminó abruptamente, y Alejandro salió bajo la lluvia, con el corazón desgarrado. Caminó hasta un café cercano, donde pidió un cortado y se quedó mirando las gotas deslizarse por el cristal. Los sonidos de las tazas y las conversaciones alrededor apenas lograban distraerlo de la idea fija que lo perseguía. Lucía podía ser más que una niña cualquiera en su vida. Esa noche apenas durmió. Los recuerdos lo asaltaban. Veranos, carcajadas juveniles, promesas que nunca se cumplieron. Recordó cómo se había distanciado de todos al entrar en el mundo empresarial, cómo había dejado atrás a personas que le dieron cariño sincero. Y ahora, ese pasado volvía encarnado en la sonrisa de una niña que podía llamarlo algo más que «señor». Decidió hablar con Clara al día siguiente. Cuando volvió a la casa, la encontró cosiendo en silencio mientras Lucía hacía los deberes. El ambiente era tenso. Alejandro se sentó frente a ella y, sin rodeos, dijo, «Clara, creo que tengo derecho a saber la verdad. Y usted también tiene derecho a conocerla». Clara levantó la vista, con lágrimas que se negaban a caer. «¿Y si esa verdad solo trae dolor? ¿Qué gana mi hija con eso?» Alejandro respiró hondo. «Gana la posibilidad de conocer quién es realmente. Y yo,
quizá, la oportunidad de reparar errores que llevo demasiado tiempo arrastrando. Lucía, ajena a la intensidad de aquella conversación, levantó la cabeza y preguntó inocentemente: ¿Qué errores, señor Alejandro? La pregunta quedó suspendida en el aire, atravesando a los dos adultos como un cuchillo invisible. Lo que nadie esperaba era que en los días siguientes apareciera alguien del pasado, dispuesto a confirmar o destruir las sospechas de Alejandro con una sola frase. Pasaron apenas unos días cuando la puerta del piso de Clara recibió un golpe inesperado. Era doña Mercedes, una vecina mayor que había sido amiga cercana de la madre de Clara. Venía con un sobre en la mano y una expresión grave en el rostro. «Esto te pertenece», dijo, extendiéndole el sobre a Clara. «Tu madre me lo confió antes de morir. Me pidió que lo guardara hasta que lo considerara necesario». Clara lo tomó con manos temblorosas. Dentro había varias cartas y una nota dirigida a ella. Al desplegarla, sus ojos se llenaron de lágrimas. Hablaba de un hombre que había sido parte importante de su vida. Alguien a quien amó profundamente pero que desapareció al adentrarse en el mundo de los negocios. En la carta, su madre insinuaba que ese hombre debía conocer la existencia de la familia que dejó atrás. Alejandro, presente en la sala, reconoció cada palabra como un eco del pasado. Se levantó y confesó con voz entrecortada: «Esa mujer fue alguien a quien debí cuidar y no lo hice. Yo era demasiado joven, demasiado ambicioso. Y ahora, mirando a Lucía, sé que el precio de mis decisiones no lo pagué yo, sino ustedes». Clara lo miraba incrédula, con el sobre aún en las manos. «Está insinuando que», susurró. Alejandro asintió con solemnidad. «Sí. Existe la posibilidad de que Lucía sea mi nieta». El silencio se hizo insoportable. Clara se levantó de golpe, apartando la silla. «No puede venir aquí. Después de tantos años. Y pretender que aceptemos esto como si fuera una casualidad cualquiera». Lucía, sin entender del todo, preguntó con voz temblorosa: «¿Qué significa, mamá? ¿Que este señor es de nuestra familia?» Clara abrazó a la niña con fuerza, como si quisiera protegerla del mundo entero. Alejandro, de pie frente a ellas, sintió por primera vez en su vida un vacío que no podía llenarse con dinero ni poder. Era el vacío de no haber estado presente cuando más lo necesitaban. Con un gesto desesperado sacó de su cartera una foto antigua que había guardado desde joven. Él mismo, abrazando a la madre de Clara, ambos sonrientes. La colocó sobre la mesa. «No puedo cambiar lo que hice, ni los años que se perdieron. Pero puedo prometerles que a partir de hoy no volverán a sentirse solas». Las lágrimas finalmente escaparon de los ojos de Clara. «¿Y cree que con eso basta?», preguntó entre sollozos. «He criado a mi hija sola, soportando juicios y carencias. ¿Y ahora quiere llegar como si nada?». Alejandro bajó la cabeza. «No, no basta. Pero quiero ganarme ese lugar, aunque me cueste el resto de mi vida». Lucía se separó suavemente de los brazos de su madre y caminó hasta Alejandro. Con una inocencia que cortaba el aire, tomó su mano. «Yo sí quiero que vuelva, mamá. Me gusta cuando viene». Clara, rota por dentro, no pudo responder. El peso de la decisión la superaba. Esa noche, Alejandro salió del piso con el corazón desgarrado, pero con una chispa de esperanza encendida gracias a la niña. Caminó por las calles húmedas de Salamanca, escuchando a lo lejos el repicar de guitarras en una taberna donde los jóvenes cantaban canciones de amor y pérdida. Le recordó lo que había sacrificado por el éxito. En su apartamento, miró por la ventana la ciudad iluminada. Sabía que debía elegir: seguir en la soledad de sus negocios o arriesgarse a reconstruir un lazo familiar roto hacía décadas. Y por primera vez, la segunda opción le parecía más valiosa que todo lo demás.
Lo que Alejandro aún no sabía era que la decisión no estaba solo en sus manos. El destino le tenía preparado un último desafío. Una prueba que definiría si realmente merecía ese lugar en la vida de Clara y Lucía. Los días siguientes se convirtieron en una prueba de paciencia y esperanza. Alejandro, consciente de que no podía forzar nada, optó por la discreción. Cada mañana dejaba una bolsa con pan fresco, fruta y, de vez en cuando, un tarro de miel en la puerta del piso de Clara. No tocaba el timbre. No pedía que le abrieran. Solo quería mostrar que estaba presente. Era un gesto sencillo, pero constante, que empezaba a calar en el corazón de Clara. Ella lo observaba desde la ventana, con los brazos cruzados, intentando convencerse de que todo aquello era innecesario. Sin embargo, cada vez que veía a Lucía abrir la puerta y sonreír al encontrar el pan aún tibio, algo en su interior se ablandaba. No era la ostentación de un millonario, sino la constancia humilde de alguien que buscaba redención. Llegó el domingo de la verbena de San Juan. El barrio se llenó de farolillos de colores, música de guitarras y olor a churros recién fritos. Los vecinos se saludaban con besos en las mejillas. Las familias sacaban mesas plegables a la calle, y los niños corrían alrededor de las hogueras pequeñas que los adultos encendían con cuidado. Clara, después de muchas dudas, aceptó la súplica de su hija de salir juntas. Al llegar a la plaza, lo vieron sentado en un banco, vestido con una chaqueta sencilla y una bufanda azul que contrastaba con el calor de las hogueras. No era el Alejandro impecable de los salones de negocios, sino un hombre que parecía encajar en la sencillez del barrio. Cuando Lucía lo vio, soltó la mano de su madre y corrió hacia él. «¡Abuelo, ven a bailar conmigo!», exclamó, usando por primera vez aquella palabra que dejó a los adultos sin aire. Clara se quedó paralizada. Nunca había enseñado a su hija a llamarlo así, pero la espontaneidad de la niña revelaba lo que su corazón ya había decidido. No corrigió la palabra. Dejó que flotara entre ellos, derribando de un golpe todos los muros levantados durante años. Alejandro sintió que el mundo se le derrumbaba y se reconstruía al mismo tiempo. Se inclinó, tomó la pequeña mano de Lucía y aceptó bailar. Lo hizo con torpeza, pisando su propio pie, riéndose de sí mismo, mientras la niña lo guiaba con alegría. Clara los miraba desde un costado, con lágrimas contenidas, y comprendió que ya no estaba sola en su lucha. Más tarde, los tres se sentaron juntos a compartir un plato de churros con chocolate caliente. Alejandro, con los dedos manchados de azúcar, se sorprendió riendo a carcajadas, como un hombre que volvía a aprender lo que era la vida cotidiana. Clara lo observaba en silencio, viendo en él no al millonario distante, sino al hombre capaz de dejarse manchar las manos por complacer a una niña. Cuando la música empezó a apagarse y las hogueras se consumían, Alejandro reunió valor para hablar con Clara. «No quiero reemplazar nada ni a nadie. Solo quiero estar aquí. Déjame cuidar de ustedes como no supe hacerlo en el pasado». Clara lo miró durante un largo instante. La desconfianza seguía ahí, pero también la certeza de que su hija lo necesitaba. «Lucía ya lo eligió», dijo finalmente, con la voz temblorosa. «Y yo necesito aprender a perdonar». Alejandro bajó la cabeza, agradecido, con lágrimas resbalando por su rostro. Entendió que ese gesto no era un final, sino una puerta abierta hacia una nueva vida. Regresaron caminando juntos a casa, bajo un cielo estrellado. Lucía iba en medio, sosteniendo fuerte las manos de ambos, como si temiera que uno se soltara. Y en ese gesto simple, Alejandro comprendió que estaba recibiendo su segunda oportunidad, la más valiosa de todas. Al llegar a la puerta del piso, Clara se giró antes de entrar. «Mañana puede venir a cenar». «Pero nada caro, ¿eh? Un guiso casero basta». Alejandro sonrió con ternura. «Un guiso casero será lo mejor que haya probado en mi vida».
Y así, entre luces que se apagaban y promesas que renacían, comenzó para ellos una nueva historia. No era un final de cuento, pero sí el inicio verdadero de un hogar donde el amor y el perdón tendrían la última palabra. Al final, lo que quedó grabado en el corazón de quienes escucharon esta historia no fueron los detalles de la riqueza o los silencios prolongados de años de distancia, sino aquel instante sencillo en que una niña tomó de la mano a un hombre y lo llamó abuelo, sin que nadie se lo enseñara. Ese gesto inocente fue más poderoso que cualquier contrato, más verdadero que cualquier palabra no dicha. Y es ahí donde el alma del relato se abre ante nosotros, en la certeza de que nunca es demasiado tarde para reparar, para tender un puente hacia el pasado y construir un futuro compartido. Si esta historia ha tocado tu corazón, escribe el número 1 en los comentarios. Si crees que pudo ser contada de otra manera, deja el número 0, lo que Alejandro descubrió. Y con él todos nosotros, es que la redención no se compra con dinero, ni con títulos. Se conquista con presencia, con la humildad de aparecer cada mañana con un pan caliente en la puerta, con la paciencia de esperar a ser aceptado, y con el coraje de pedir perdón mirando a los ojos. Clara, por su parte, entendió que perdonar no es olvidar, sino elegir no cargar más con la amargura. Y Lucía, con su sonrisa y sus preguntas sencillas, nos recordó que los niños no buscan perfección. Solo necesitan amor y compañía. La lección es clara. El amor incondicional puede cambiar un destino. Todos merecemos ser amados y tener una familia, sin importar los errores o las ausencias. La verdadera riqueza nunca se mide en cuentas bancarias, sino en la capacidad de ofrecer un lugar seguro al corazón del otro. Como la lámpara encendida junto a una ventana en medio de la noche, un gesto sencillo de bondad puede guiarnos en los pasajes más oscuros de la vida. Y a veces, basta con ofrecer una segunda oportunidad para descubrir que el otro también llevaba dentro una luz escondida, esperando brillar. Detrás de las calles empedradas de Salamanca, de las verbenas de barrio y de los silencios compartidos en la mesa, se esconde una verdad universal. La felicidad llega cuando dejamos de vivir solo para nosotros mismos y aprendemos a vivir para quienes nos rodean. Puede que los años pasen, que la juventud se escape y que los recuerdos pesen, pero siempre habrá espacio para recomenzar, para estrechar las manos que aún nos esperan. Tómate un momento, amigo o amiga que escuchas, para pensar en tu propia historia. ¿Hay alguien a quien debas tender la mano? ¿Alguien con quien aún puedas reparar lo roto? Si esta narración ha encendido en ti esa chispa, compártela. Y si de alguna manera te ha conmovido, te invito a suscribirte a este canal, no para sumar números, sino para seguir compartiendo juntos historias que nos recuerdan que, al final, el verdadero hogar siempre se construye con amor, perdón y familia.